Hola amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a mi canal. Un nuevo programa hoy de motivación de los viernes. Los viernes es el día mejor de la semana. Es el día que más promete, proximidad al fin de semana y todo lo vemos de color de rosa. Pero esperad unas horas más. ¿Por qué? Tenemos que rematar nuestra semana. Tenemos una serie de tareas que nos habíamos marcado hace unos pocos días y las tenemos muy avanzadas. Es una pena a veces ese viernes que se llena de, bueno, de excepciones, ¿no? Pues que si es el cumpleaños de alguien en la oficina, pues ya nos despistamos. Como son menos horas a lo mejor los que tengáis algún tipo de jornada especial, también, pues... Y es una pena porque ese día es súper, vamos, estáis en calor, estáis en dedos, estáis con la capacidad de sacar muchas cosas aún adelante si estáis centrados. Entonces, coger vuestra lista de actividades o de objetivos semanales que habíamos comentado y ir a por ella. Tratar de cerrar el máximo número de cosas. Lo que veáis que no lo podéis cerrar y que queda para la semana que viene, pues renegociarlo, oye, elegantemente. Habláis con vuestro jefe, con el cliente, con quien sea, con quien corresponda, y renegociar la situación. Lo importante es que lo dejéis escrito hasta dónde habéis llegado, para que cuando lo podáis retomar la semana que viene sea mucho más automático, inmediato. No empezar a descongelar lentamente la situación, me quedé aquí, me quedé allá, o que esa situación que ha quedado pospuesta os llene media semana que viene, porque tampoco esa es la razón. O sea, la semana que viene habrá que hacer muchísimas otras cosas. Esperemos que muy pocas queden arrastradas de esta semana a la semana que viene y aparecerán nuevas. Por tanto, ese tiene que ser un poco el planteamiento. Por otro lado, como os digo, rematar cosas que tengáis pendientes el viernes es el día ideal para rematar. Y sobre todo actualizar la lista, porque si actualizáis la lista semanal, os va a dar otro beneficio, y es que de cara a la nueva lista que vais a sacar el domingo por la tarde, es lo que yo os recomiendo, o el lunes por la mañana, si no, la vais a tener perfectamente actualizada. Es decir, empezar a hacer memoria dentro de un par de días de cómo quedaron ciertas cosas es como una especie de tortura. Yo os recomiendo que el viernes lo dejéis actualizado todo, escrito, esto queda aquí, esto queda cerrado. Lo más importante es lo que habéis hecho, evidentemente, pues queda ya marcado como hecho, pero lo que no habéis hecho, en qué punto ha quedado, en qué momento ha quedado, para retomarlo de la manera más rápida posible cuando hagáis el nuevo plan, ¿de acuerdo? Ese es un tema. Y luego, por último, pues, ¿qué más deciros? Que paséis un magnífico fin de semana y no olvidéis ver los vídeos en el canal Estrategias Diarias, tanto de motivación, que ya tenemos domingos, lunes, miércoles y ahora el viernes, como de drones, como de monográficos de temas varios, como de ingeniería para todos, etcétera, etcétera. Y el deporte, el seguimiento del deporte, que si puedo, prepararé ahora por la mañana y lo podréis ver hoy por la noche, ¿de acuerdo? Del día 20 ya de ejercicio. Bueno amigos, nos vemos y hasta pronto. Hasta luego.